Hola, muy buenas noches. Voy a dar inicio a la sesión de hoy, en la cual tengo como objetivo trabajar o seguir el desarrollo de la fase 3 de ejecución, específicamente en la competencia de contabilidad. Específicamente en la competencia de contabilidad. Entonces es un gusto para mí poderles acompañar en ello. Entonces, permítanme un segundo, por favor, y yo comparto aquí el link. Ok. Entonces, para la sesión de hoy vamos a trabajar específicamente el contenido. Entonces, para ello tengo previsto darles el saludo de bienvenida, socializar nuevamente el contenido de la guía 3, específicamente en la competencia de contabilidad, recordarles las fechas y actividades que tenemos para la fase 3. Me voy a centrar exclusivamente en la competencia de contabilidad. Voy a realizar un recorrido por la plataforma, luego voy a realizar una presentación de los contenidos que tienen que ver con la primera evidencia que debemos entregar para esta fase. Y por último, voy a hacer el espacio para hablar sobre sí, sobre los avances que ustedes hayan podido tener sobre sí. Y a eso me refiero específicamente a las 3 fases. Ok, entonces teniendo en cuenta lo anterior, es de recalcarles pues que ya estamos, seguimos en la fase o estamos en la fase 3 que inició desde el pasado mes de septiembre. En esta fase 3, pues nosotros estamos trabajando, seguimos trabajando la misma competencia de contabilidad. En esta oportunidad estamos trabajando 2 resultados de aprendizaje que son reconocimiento de ingresos y gastos bajo los criterios pues, que establece la norma internacional sobre medición, procedimiento técnico y normativa. Y vamos a verificar hechos económicos de acuerdo con la normativa. Entonces, con esos dos resultados, nosotros vamos a desarrollar 3 evidencias. Esas 3 evidencias que nos propone la guía, la primera de ellas hace relación a una presentación interactiva de ingresos, costos y gastos. Dentro de ello, lo que nos propone la evidencia es básicamente que ustedes hagan lectura a unos documentos y que luego y que posteriormente realicen una presentación o una diapositiva que pueden ser en una aplicación en línea, como el caso de Prezi, como el caso de Canva o un PowerPoint, donde ustedes realicen una presentación en donde expliquen o demuestren su apropiación de conocimientos sobre ingresos, costos y gastos. Entonces, ustedes aquí deberán detallar o sintetizar de manera clara, didáctica, comprensible, los contenidos referentes a ellos, cómo se dan las compras de inventarios, los ingresos, ventas, gastos y costos. Entonces, aquí la misma guía, de hecho, les recomienda que utilicen PowerPoint, Prezi, Geniali, y yo les hice mención también sobre Canva, que también les permite realizar este tipo de presentaciones. Entonces, para ello, la guía aquí hace mención de una serie de anexos. El anexo 1 de sensibilización de ingresos, el anexo 2, el anexo 5, 7 y los anexos llegan hasta este número 16. Ahorita en el recorrido en la plataforma les voy a hacer mención sobre ellos, dónde los pueden ubicar y qué van a encontrar dentro de ellos. Entonces, aquí les dan dentro de las orientaciones que debe tener máximo 20 páginas. Como estoy haciendo PowerPoint, pues 20 páginas donde yo explique sobre ello. Recuerden que debe ser de manera clara. Entonces, en eso consiste esa primera evidencia. Para el próximo encuentro me voy a centrar en la segunda evidencia, que es un programador anual de obligaciones laborales. Y para ello, pues básicamente lo que necesitamos estudiar son otra terminología, que son los beneficios a empleados, qué se le paga a un trabajador,
cuáles son las deducciones que le podemos hacer a un trabajador, qué son las prestaciones sociales, la seguridad social. Entonces, todo eso lo vamos a trabajar en esta segunda evidencia. Y por último, la tercera evidencia, no me voy a centrar mucho en la segunda ni en la tercera evidencia, pues tiene que ver con el taller de sí. Por eso allí tengo habilitado el espacio para sí, para aclarar dudas sobre sí. Entonces, en esto consisten, o estas son las tres evidencias que tenemos para esta fase 3 de planeación, de ejecución, perdón, dentro del programa del técnico, ¿verdad? Para esta fase, esas son las tres evidencias que debemos desarrollar. Entonces, dicho lo anterior, quiero recordarles que este cronograma lo tenemos habilitado, o la entrega de estas evidencias están habilitadas hasta el próximo 12 de diciembre. Es sumamente importante que ustedes empiecen el ejercicio, por eso me voy a centrar hoy en una evidencia, dejarla clara para que ya ustedes empiecen a construirla y posteriormente a publicarla dentro de la plataforma. Entonces, esas son las fechas que tenemos establecidas para esta fase de ejecución. ¿Dónde encontramos todo ese material para desarrollar la evidencia o las evidencias? Entonces, ustedes siempre van a encontrar en el contenido del curso, en ese contenido del curso, en proyecto, estamos en la fase 3 de ejecución, vamos a ingresar en la actividad 4 de proyecto, material de formación, y en ese material de formación ustedes van a encontrar un documento que se llama registro de compras y ventas. Ese documento de registros de compras y ventas es lo que les va a servir para el desarrollo de esta primera evidencia. Entonces, cuando ustedes le dan clic allí, pues él les va a llevar a todo el material interactivo que habla sobre los inventarios, sobre los instrumentos financieros de cuentas o las cuentas por pagar, luego le habla de ingresos, luego le habla de cuentas por cobrar, que serían los famosos clientes, los gastos. Con este material que tenemos aquí, vamos a tener insumo para el desarrollo de las evidencias o de esta primera evidencia, que es la presentación interactiva de ingresos, costos y gastos. ¿Dónde más encontramos material para el desarrollo de las evidencias? Resulta que en la carpeta, aquí mismo dentro de la fase 3, tenemos actividad proyecto 4, 5 y tenemos la carpeta de guía de aprendizaje. En la carpeta de guía de aprendizaje, en esa carpeta, aquí nos van a aparecer los anexos. Entonces, yo aquí, pues aquí está por el código de actividades, por el código de la competencia nuestra es la que finaliza en la 3022, yo le doy clic aquí y él me va a descargar todo este contenido que tenemos aquí, me va a descargar los anexos del 1 al 15. Allí me va a descargar lo que son los ingresos, carteras, que son inventarios, que son beneficios de empleados, contratación laboral. Nosotros con esta primera descarga, con todos estos anexos, vamos a trabajar para esta primera parte hasta el anexo 8. Luego vamos a utilizar el anexo 16, que sería la última parte, ¿verdad? Y ese anexo 16, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos aquí mismo en la carpeta de la guía. Ubico la evidencia, para este caso la 3022, que es la de contabilidad. Por aquí está. 3022, no te veo. Aquí está. Entonces aquí ubico la actividad de aprendizaje 3022 y cuando llego a la evidencia de presentación, él me dice que le dé clic aquí y que con ello podré acceder a esa presentación interactiva. Entonces, esa presentación interactiva, ¿qué tiene? Entonces, allí,
dentro de ese documento de presentación interactiva, tenemos como todos los lineamientos para desarrollar esa evidencia. Entonces aquí me indica, ¿verdad? Que cuando hable de los inventarios, voy a hacer referencia hacia el concepto de inventarios, clases de inventarios, características, clasificación de los inventarios, sistemas de inventarios, cómo se da el reconocimiento de los inventarios. Toda esta información está dentro de ese material interactivo que tiene la plataforma, ¿verdad? Yo aquí les mostraba ahorita dónde está, que está aquí en la actividad de proyecto 4, aquí en registros de compra. Aquí encuentro todo ese material interactivo y todo está explicadito. Si yo me voy al módulo de los inventarios, él aquí me hace referencia a conceptos, clases de inventarios, me habla de sistemas de inventarios, me indican cómo voy a calcular los valores de los inventarios, cómo se contabilizan los inventarios, me da ejemplos por los métodos de valorización de los inventarios, cómo se da la medición de los inventarios. Entonces es muy importante que ustedes hagan lectura sobre ello. Sin embargo, ahorita, una vez termine este recorrido, pues me voy a ir a explicarles cada uno de ellos. Entonces, con esta información yo podré darle respuesta a lo que me pide la presentación en cuanto a los inventarios. Luego, para los ingresos me indica que de definiciones, ingresos por actividades, características de los ingresos, cómo se debe reconocer y medir los ingresos, cómo se da la contabilización, cartera de los ingresos, ¿verdad? Que serían las cuentas por cobrar. Luego los costos, también me hace mención, los gastos, que de definiciones, y las cuentas por cobrar a clientes, que son los famosos instrumentos financieros que hace mención en la plataforma, pero que realmente también pueden ser de cuentas por cobrar. Entonces, para eso le dan las orientaciones, estoy hablando del anexo 16, dice que debe ser ordenado, debe ser claro, sencillo, utilizando imágenes y palabras, desarrollar los temas principales y secundarios de acuerdo a los contenidos descritos anteriormente. La presentación debe ser didáctica. Recuerde que el contenido en letras no debe ser muy amplio, no debe ser amplio. Las imágenes deben ser representativas a lo que ustedes se apropiaron, si estoy hablando de ingresos, si estoy hablando de inventarios. Debe cumplir con requisitos de presentación. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que hacer en esa primera actividad interactiva. Como siempre, se nos va a dar orientaciones para que nosotros podamos hacer lectura de los documentos y una vez hagamos lectura de esos documentos podamos demostrar que nos apropiamos de esa información y que con ello pues podemos desarrollar esa presentación interactiva. Entonces, allí les ilustré y les mostré dentro de la plataforma dónde está todo el contenido. De hecho, dentro de los anexos que ya descargué, porque lo que hace es descargar un archivo con todos estos archivos, entonces todos y cada uno de estos documentos hasta el 8, hasta el anexo 8, permítame, le pongo un poquito más de zoom, hasta el anexo 8, ustedes podrán utilizar para desarrollar la evidencia. Le va a servir como herramienta para el desarrollo de la evidencia. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta con los participantes. Si ya habían revisado el contenido. Hola, hola, ¿sí me escucharon? Sí, le escuchamos, profe. Ok, gracias, Katy.
Ok. Entonces, una vez realizado este pequeño recorrido, quiero preguntarles a ustedes qué conocen o qué saben de ingresos, costos y gastos, antes de empezar a hablar, y de inventarios. De una vez lancemos la pregunta para todo ello. Entonces, ¿qué sabemos sobre ello? Ingresos, costos, gastos e inventarios. ¿Qué saben ustedes sobre ello? ¿No sabemos nada? Hola, Andrés. Te escucho. Buenas noches, instructor y compañeros, Buenas compañeras. noches. Bueno, los ingresos pues son todos las entradas operacionales o no operacionales que se dan en una empresa. Sí. Los gastos son todas las operaciones que se tienen que dar para realizar durante todo el proceso, como son los servicios, si es un arriendo, todo ese tipo de cosas se necesita para realizar una actividad. Los costos Ok. son todas las operaciones que los costos se dan en el caso de cuando una empresa es manufacturera. Sí. Pero para las comerciales también. Ah, sí, pero no tienen pues un proceso muy largo. Ok. Entonces los costos son ese tipo de... Pues me voy a centrar pues las que son manufactureras, que son necesarios para Ok. elaborar o terminar un producto. Ok. Y los inventarios son todos los que la empresa clasifica. Un ejemplo, pues, que la empresa necesita computadores y voy a coger como una empresa comercial. Computadores, televisores. Entonces, ese va a ser el inventario de esa empresa. Porque algunas veces la empresa compra cosas, pero no va directamente al inventario. Sí, exacto. Sí, algunas veces solamente son para su consumo, entonces no hacen parte de su inventario. Ok, gracias, Andrés, por tu intervención. Entonces, con esa introducción que nos acaba de realizar Andrés, voy a irme a esta presentación para irles ilustrando, como darles un preámbulo a lo que ustedes van a encontrar dentro de la plataforma, porque es necesario pues de que hagamos lectura sobre ellos, sobre todo porque allí se nos van a ilustrar de situaciones que son necesarias para el desarrollo de las futuras evidencias que vamos a construir. Entonces, cuando hablamos de ingresos, como él lo decía ahorita, son entradas. En algunas definiciones vamos a encontrar que son ganancias, ¿verdad? ¿Esto qué es lo que se genera? O digámoslo así, los ingresos se generan a través de las ventas que pueda
presentar una empresa. Llámese por la venta de un producto elaborado por ella misma, llámese por la venta de un producto donde ella solo hace el proceso de comercialización, o llámese por la prestación de un servicio. Pero todo ello se llaman ingresos. ¿Con qué soportamos los ingresos dentro de una empresa? ¿Qué documento utilizamos para soportar los ingresos de una empresa? ¿Quién lo recuerda? Recibo de caja. O factura de venta. Factura de venta. Ok. Entonces, el recibo de caja nos sirve para soportar la entrada de efectivo, ¿verdad? A la empresa. Y la factura de venta específicamente para el ingreso, para soportar la venta que pueda generar la empresa de productos o de servicios. Un segundo, por favor. Ok, entonces, siempre que hablemos de ingresos, estamos hablando de entradas de recursos que son susceptibles de generar incremento, dice la teoría patrimonial. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy vendiendo un producto o un servicio, pues yo estoy recibiendo bienes, estoy recibiendo un pago que puede estar representado en dinero o en otro bien, ¿verdad? Entonces, por eso dice que la teoría que es susceptible de generar incremento patrimonial, porque yo estoy recibiendo un beneficio o en su defecto, como yo te debo, pues te entrego, te vendo mis productos y con eso te pago. Entonces, es una forma de intercambio que va a permitir eso. Un aumento de los activos reflejados dentro de las cuentas de patrimonio o una disminución de pasivos que también van a favorecer las cuentas de patrimonio. Y por otro lado, vamos a encontrar los gastos. Los gastos, y casi que podría decir que los costos son, a diferencia de los ingresos, son salidas que generan disminuciones patrimoniales, ¿verdad? Porque sencillamente cuando yo gasto, pues yo voy a sacar dinero. Si yo tengo que pagar un arriendo, pues tengo que tomar de mi dinero para pagar ese arriendo. O sencillamente, si yo tengo ese gasto y no tengo con qué pagarlo, pues voy a tener una mayor deuda. A eso hace referencia cuando me mencionan el aumento de pasivos. Entonces, esa relación que tienen los ingresos, costos y gastos es porque su diferencia genera la utilidad de la empresa. Entonces, yo tomo mis ingresos, que son todo lo que vendo, a eso le resto mis costos, que es lo que me cuesta producir o vender un producto, y le resto adicional los gastos que pueda tener la empresa y que son necesarios para su operación, y esa diferencia, ¿verdad? O esa resta es lo que me va a permitir a mí identificar cuál va a ser la ganancia o la rentabilidad de la empresa para ese periodo. No sé si hasta aquí estoy siendo clara, si hay alguna pregunta hasta aquí, me lo indica, por favor. Yo tengo una pregunta. Sí, señor, dígame. Es que en lo que yo he leído hablan mucho del costo y entonces es una pregunta mía, ¿en qué se difiere el costo del gasto? La diferencia que se genera entre el costo y el gasto específicamente, Andrés, es que yo parto del costo y fijo el precio de venta. Entonces, cuando yo voy a vender un producto, yo recupero el costo. Esa es la diferencia entre un costo y gasto, ¿verdad? Que el costo se recupera en el momento de la venta. Entonces, usted vende marcadores. Entonces, ese marcador a usted le costó 1.000 pesos. Usted lo fue a comprar en la distribuidora de papelería, de insumos de papelería más cercana, y usted lo compró en 1.000 pesos. Entonces, con ese costo, usted dice, no, yo de ese marcador me quiero ganar otros 1.000 pesos, o sea que lo voy a vender en 2.000. Entonces, cuando usted vende el producto, usted le está recuperando el valor invertido o el valor de compra, mientras que los gastos, ¿verdad? El caso de que yo le tenga que pagar a alguien para que me lo traiga, el caso del arrendamiento, el caso de los servicios públicos, pues se hace mención de que no son recuperables y no se tienen en cuenta el proceso o en el efecto de la fijación de precios. Es por ello donde se genera la diferencia
entre el gasto y el costo. Básicamente en eso es donde se genera. Ambos son salidas de recursos, ambos disminuyen la utilidad de la empresa, pero es el costo el que yo recupero en el momento directo de la venta. Ok, gracias. Con gusto. Ok, entonces estas serían las dos versiones de ingresos y gastos. Resulta, permítanme un segundo que esto... Ok. Resulta que para calcular los costos, las empresas utilizan métodos, ¿verdad? O digámoslo así, estrategias para poder determinar el valor de sus costos, y una de ellas se da a través de los inventarios. Entonces, los inventarios, pues, son esas existencias que tiene la empresa disponibles para su comercialización. Si yo vendo llantas, que es el caso de la actividad, pues son las llantas, ese sería mi inventario. Si yo vendo marcadores, como el ejemplo que les daba ahorita, pues ese sería mi inventario, todo lo que yo tengo ahí disponible en marcadores que están listos para yo poderlo vender. Todos esos valores o todos esos bienes que se tienen allí disponibles para la venta, pues estarán a precio de costo. ¿Qué es el valor del costo? El valor normalmente es el valor de adquisición de ese producto para yo poderlo vender. A eso le puedo sumar algunas variables que se dan en el momento, como es el caso de un flete. En el caso de las empresas industriales, pues se considera, o las que transforman, se considera lo que es la materia prima que se invierte para elaborar el producto, se considera la mano de obra y otros costos indirectos que se puedan generar. Entonces, para las empresas comerciales, que es el caso que estamos haciendo, pues simplemente el valor o el costo de un producto va a ser el valor de la compra, ¿verdad? Y que ese valor de adquisición o de compra, pues es lo que me va a permitir determinar el precio de la comercialización o venta. Entonces dice en la norma que las empresas deben manejar dos sistemas de inventario, o existen dos sistemas de inventario más bien, y que las empresas adoptan algunos de los dos métodos o sistemas, algunos de los dos sistemas de inventarios. Entonces, esos dos sistemas de inventario son el inventario permanente y el sistema de inventario periódico. Entonces, como su nombre lo indica, pues el permanente me va a permitir conocer en cualquier momento cuántos productos tengo y qué costo tiene ese producto que tengo allí disponible. Mientras que el sistema de inventario periódico, para la empresa conocer cuál es el valor de su inventario y de su costo, tendrá que ir y contar todo lo que tiene y determinar cuál es su costo. Las empresas que están obligadas bajo la norma tributaria a realizar, obligadas a pagar impuestos, siempre deberán tener sistemas de inventario permanente. Es decir, que siempre deberán registrar todas las operaciones de inventario de manera inmediata. Ese es el sistema de inventario que por lo general nosotros nos vamos a encontrar en las empresas donde nosotros vamos a llegar a laborar o a realizar etapa práctica. Porque el sistema de inventario periódico, pues, es para negocios muy pequeños, es, digámoslo así, tiende ya a desaparecer. Entonces dice en la norma que los sistemas de inventarios permiten a las empresas tener un mayor control de los inventarios. Yo sé qué está entrando, qué está saliendo, cuánto tengo, cuál es el costo de esos productos. Adicional a eso, pues tengo control y allí hacen mención que en tarjetas Cardes, pero aunque sea algo quizás que ya ha pasado mucho rato, los sistemas lo que hacen es eso, tener un control a través de un sistema similar que es la tarjeta Cardes, que era lo que en su momento para efectos de manejo manual se utilizaba. Y el método se puede conocer en cualquier momento el saldo exacto de inventarios y el valor del costo de venta. Entonces,
cuando habla de la tarjeta CARDE se refiere a este esquemita, ¿verdad? ¿Qué tiene ese esquemita? Tiene el detalle del producto, cuál es el artículo, cuál es su unidad de medida, la fecha, el detalle de la operación que se genera, si es compra, si es venta, si es una entrada, si es una salida y qué saldo se tiene. Ya enseguida les muestro rápidamente cómo hacerlo. Adicional a esos dos métodos, esos dos sistemas, cuando las empresas tienen el sistema de inventario permanente, deben optar por uno de los dos métodos. De hecho, en la plataforma están explicados ambos métodos. Entonces, en esos dos métodos dice que podemos utilizar el método PETS, que es primeras en entrar, primeras en salir, o el método promedio ponderado. Nosotros en la actividad de SIGO, el sistema está manejando sistema permanente y método promedio ponderado. Enseguida se los muestro. Entonces, ¿qué hacemos en el método promedio ponderado? Pues simplemente se da un promedio entre lo que entra y sale para determinar cuál es mi costo, ¿verdad? Intermedio, sobre todo ahorita que estamos escuchando que los productos suben, que bajan de, bueno, bajan, bajan es casi que nulo, sino que los productos están en constante alza. Entonces, lo que hace el sistema es, si usted compró ya 4.000, luego a 5.000, entonces el método te indica que el costo promedio es de 4.500. Entonces, él siempre está evaluando entre lo que está entrando y saliendo para determinar cuál es el costo promedio. Entonces, enseguida les muestro un ejemplito sobre ello. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta mientras que paso y les explico lo del inventario. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, perfecto, vamos claros hasta allí. Porfa, me indican, me pueden escribir en el chat, me indican si vamos claros, porque es lo que me interesa para que ustedes puedan desarrollar sus evidencias. Dame un segundito, yo busco por aquí un formato de inventarios. ¿Vamos claros hasta aquí? Vuelvo y pregunto. ¿Alguna pregunta con lo que hasta el momento he explicado? Díganme sí, no. Estamos claros, escritora. Ok, perfecto. Gracias, Katy. Ok, entonces voy a explicar cómo funcionan ambos métodos dentro de un sistema de inventarios. Entonces, para ello, pues aquí tengo la famosa tarjetica de CARDE, que es lo que hace el sistema realmente. Entonces, así como les mostraba ya dentro del ejercicio, pues ella tiene la fecha, el detalle, que es la característica, si es compra, venta, las entradas, que son las que suman al inventario, las salidas, que restan, y el saldo. ¿Qué se puede generar en una entrada de inventario? La compra y devoluciones en ventas. En las salidas se dan las ventas y las devoluciones en compra. Y el saldo, pues simplemente es una resta entre lo que tengo más lo que compro, las entradas, menos la salida. Es básicamente lo que sucede. Entonces, hoy 11 de octubre, pues nosotros estamos comprando y voy a suponer que compramos 10 unidades y que esas 10 unidades me costaron 1.200 pesos y la compra total fue de 12.000 pesos, ¿verdad? ¿Qué voy a tener dentro de mi saldo? Voy a tener la misma característica, voy a tener 10 unidades con un costo de 1.200 y que el valor total es de 12.000. Pero resulta que si yo vuelvo a comprar
Entonces, nuevamente compro, en esta oportunidad compré 25, pero resulta que ya las unidades cuestan 1.250. Entonces, ¿cuál es el valor promedio? Entonces, ¿cómo determino el saldo? Entonces, como les indicaba, es igual a mis entradas o a mi saldo, más las entradas, menos las salidas si las hay. Y ahora ya tengo 35, tenía 10, más 25 que están entrando, ahora tengo 35. Eso pasa con mi valor total. Tengo 12, más lo que acabo de comprar, ahora tengo 43.250 pesos en inventario. ¿En qué juega el papel de este método de inventario promedio? En que mi costo promedio va a variar. Entonces tomo mi valor total y lo divido entre las unidades y ahí obtengo que mi valor promedio de inventario es de 1.236 pesos. Con eso, ¿qué estoy haciendo yo? Pues estoy determinando que no vale ni 1.200 ni 1.250, sino que entre las cantidades y los valores que estoy adquiriendo, el costo de mi inventario es de 1.236. ¿Me hice entender hasta allí? Sí, profe. Ok, gracias, Juan David. Entonces ya aquí hice una operación de entrada. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy vendiendo? Entonces, cuando estoy vendiendo, me dice que es una salida. Entonces, yo estoy vendiendo 12 unidades. Entonces, ¿cuál es el costo unitario de esas 12 unidades? Para eso me sirve, tomo los 1.236 que tengo en mi saldo de inventario, ¿verdad? Eso por el valor total, cantidad por valor total, por valor unitario, perdón, no tengo valor total. Entonces, ahora mi saldo va a cambiar nuevamente. Tengo 35 unidades menos, ¿verdad? Porque es una salida, 12 que estoy vendiendo, pues ahora voy a tener 23. Tenía 43.250 en inventario, menos 14.829 que estoy vendiendo, tengo 28.421. ¿Cuál es mi valor costo promedio unitario? Tomo los 28, los divido entre las unidades que tengo y ahí tengo mi valor promedio, que sigue siendo exactamente el mismo valor porque no hubo entrada. Las entradas, por lo general, son las que alteran el costo promedio dentro de la empresa. Esa es una salida. Ahora, ¿qué pasa dentro del registro contable? Entonces resulta, ¿verdad? Que cuando nosotros vamos a comprar, vamos a utilizar, y voy a resaltarlo aquí en un amarillo bastante escandaloso para que ustedes lo puedan observar mejor, ¿verdad? Cuando nosotros compramos, el sistema de inventario permanente nos va a obligar a que nosotros siempre utilicemos las cuentas de inventario, sea en compra o en venta. Entonces, yo aquí compré 12.000 pesos. Miren lo que ahí están en el inventario, ahí están. Y a eso le pagué un IVA, ¿verdad? Que es sobre el valor de la compra. Y como la compré a crédito, pues aquí tengo una cuenta pendiente por pagar de 14.280. Es eso lo que registramos en una compra. Si hago una nueva compra, pues el valor de la compra es igual. Aquí tengo, compré 31.250. El valor del IVA, pues se calcula sobre el valor de la compra y tengo el valor, en este caso lo pagaron de contado, el valor, ¿verdad?, del pago. Fíjense que en ningún momento incluí dentro del inventario el valor de los impuestos. Los impuestos no hacen parte del inventario. Los impuestos son los impuestos. La norma indica que el inventario se maneja a precio de costo. Los inventarios se manejan a precio de costo. Esperen un momentico que por aquí. Ok, aquí una compañera estaba indicando que tenía problemas. ¿Ustedes me están escuchando bien?
Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces los inventarios se manejan a precio de costo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la venta? Que es al punto donde quiero llegar. Entonces resulta que la venta es un cuento totalmente. Ok, perfecto, gracias. Entonces, la venta es un cuento diferente. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que yo aquí en el inventario tengo a precio de costo. Voy a bajarle un poquito aquí el zoom y ya enseguida se los amplío. Entonces, yo aquí tengo a precio de costo, voy a colocar esta venta en verde. Ok, entonces, ¿qué tengo yo aquí? Entonces, tengo una cuenta de costo, ¿verdad? Por el valor de la salida que está en el CARDES, que en este caso es igual a 14.829, que es el costo de las 2 unidades que estoy vendiendo. Entonces, aquí tengo ya el costo y la cuenta de inventarios. ¿Por qué estoy acreditando la cuenta de inventarios si es una cuenta de activo? ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué la estoy acreditando si es una cuenta de activo? Porque están saliendo. Porque está saliendo, ¿verdad? Porque estoy disminuyendo mi cantidad disponible, ¿verdad? Entonces, por eso la voy a acreditar. Entonces, ¿qué dice la teoría con respecto al precio de venta y a los ingresos? Que los ingresos toman el valor del costo, ¿verdad? Y sobre eso lo que yo me quiera ganar es el valor de mi precio de venta. Entonces, ¿cómo se determina el precio de venta? Entonces, tenemos una fórmula que es precio de venta es igual al costo, que por eso es tan importante controlar todo lo que la empresa tiene dentro de sus inventarios, ¿verdad? O de lo que vende, dividido 1 menos el margen o el porcentaje que la empresa se quiera ganar. Entonces, aquí la escribo como para que nos quede allí el datico. Entonces, ¿cómo calculo yo el precio de venta? Entonces, tomo igual, me está indicando, tome el costo, ya yo lo calculé en el inventario. Entonces, tomo el costo, lo divido entre 1 menos el margen. Ah, bueno, es que yo, de acuerdo al estudio de mercado, yo a ese producto le puedo ganar un 30%. Entonces, me lo voy a llevar a números enteros, no a decimales. Entonces, lo voy a poner aquí, un 0,30. Entonces, mi precio de venta será 21.184. ¿Qué hay inmerso dentro de un precio de venta? Dentro de un precio de venta está inmerso el valor del costo y la utilidad de la empresa. Ahorita yo les decía, utilidad es igual a los ingresos menos los costos menos los gastos, ¿verdad? Entonces, ya yo aquí tengo, y voy a sacar aquí la utilidad, tengo ingresos y le voy a restar los costos. Entonces, yo hasta este momento de esta venta me gané 6.355 pesos. Entonces, esa es la filosofía del manejo de los costos y de los ingresos y obviamente de los gastos. Entonces, el IVA siempre va al ladito de la venta o de la compra. Si la compra está en el débito, el IVA va en el débito. Si la venta está en el crédito, allí va el IVA ahí pegadito. El IVA siempre va a ser el alma gemela de esa operación que la está generando o que la está solicitando como deducción. Entonces, la venta por el 19%, entonces eso me da 4.000 y lo que voy a recibir en caja por la venta sería el valor de la venta más el impuesto y ahí obtengo mi registro con partida doble. Entonces aquí tengo el registro de una compra y el registro de una venta. ¿Por qué les quiero mostrar eso? Para que ustedes tengan una ilustración de dónde salen las transacciones. El sistema en estos momentos, como ustedes cargaron esas compras y demás, pues él hace este proceso internamente. Pero de ese proceso interno, pues es que se generan estas transacciones que se deben llevar a contabilidad. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta.
¿No quedó claro esa parte? Quería básicamente mostrarles la incidencia del inventario en el precio y para determinación del costo de venta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ustedes, como siempre, tan calladitos, tan juiciositos, tan bien puestecitos. No preguntan nada. Ok. Entonces, No, yo tengo una pregunta. sí, señor. Es sobre la fórmula de utilidad. Es que no la alcancé. Ah, claro que sí. La utilidad es igual a los ingresos menos los costos menos los gastos. Esa es la utilidad. Ok. Entonces, fíjense que la teoría me indicaba que yo puedo tener del saldo o de esto, puedo determinar cuál es mi saldo de inventarios. Y miren lo que aquí el mismo sistema o el mismo control de inventarios me va a permitir determinar que yo tengo el valor de mi inventario son 28.000 pesos, que es lo que tengo aquí en mi saldo, y que tengo 23 unidades. Y eso me va a permitir ir a la bodega, contar los productos y saber que existen. Y adicional a eso, voy a poder determinar cuál es el costo de los productos que he vendido hasta el momento. Entonces, esa es la figura o lo que busca el manejo del sistema de inventario permanente por cualquiera de los dos métodos que se quiera utilizar, sea el método promedio o sea el método PETS. Este es el método promedio ponderado. El método PETS es similar, es un método para fijar, digámoslo así, cuál es el costo de un inventario. Entonces, lo que hacemos aquí en este método PETS, pues es algo similar, el costo sigue siendo los 1.200, Doctora, entonces, señor, dígame, era sobre promedio ponderado, sobre las dígame. devoluciones en venta y en compra. Como pues estamos en el sistema de promedio ponderado que como van entrando, van saliendo, entonces ya el costo va siendo un cambio. Bueno, lo que yo quiero llegar es, uno con la compra. Sí, Cuando se hace una devolución en compra, se tiene que coger el mismo valor en donde que se realizó ese día, la sí, operación. correcto. Sí, señor, En es la correcto. devolución en la venta es igual, ¿cierto? Sí, También. señor, es correcto. Si yo a esto le quiero Es- hacer una devolución en compra y voy a decir que devolví 2 unidades de la compra, de la segunda compra, ejemplo. Entonces, sí, va a ser, perdón que esto no iría aquí. Es una sí, en salida, si es realidad. devolución en compra, sería salida. Entonces, el valor del costo unitario, si lo estoy haciendo sobre la segunda compra, sería el mismo costo por el que la compré. No me van a devolver nada más, solamente eso. Entonces, mira que allí ya lo determiné y mi saldo sería de 23 menos 2 unidades que devolví. Acá en mi saldo tengo 28 menos los 2.500 que acabo de devolver. Y mi costo promedio sería la división del valor total dividido la cantidad. Y ahí obtengo y sufro una pequeña variación dentro del costo. Era eso, para aclarar. Muchas Ok, gracias. ok. Entonces, les indicaba que para el método PETS, pues lo que pasa aquí en el método PETS es que no mezclo las unidades. Entonces, yo aquí digo que tengo 10
de 1.200 y que me cuestan 12.000 y que cuando hice la segunda compra tengo 25 que me cuestan 31.250. Es eso lo que pasa con el método PES. Entonces, en el momento de la venta, fíjense que sigo teniendo 35 unidades, pero el costo sigue siendo hasta aquí el mismo valor. Pero ¿qué pasa en el momento de la venta? Yo vendí, y llevándomelo a este mismo ejemplo, vendí 12 unidades. Entonces, ¿qué me dice el método PES? De las primeras en entrar serán las primeras en salir. ¿Cuáles fueron las primeras que entraron? Las 10. Entonces, esas 10 son las primeras que vas a sacar. Entonces, aquí tengo 10 de 12.000, entonces digo que me quedó un saldo de 0, 0 y 0. Pero resulta que estoy vendiendo 12 unidades. Entonces, las dos que me hacen falta para la venta, ya su costo será de 1.250. Entonces, esas dos por 1.250, entonces yo ahora digo que tengo 25 menos 2 que estoy vendiendo, ya tengo 23, y su costo de 1.250, ¿verdad? Fíjense que no las estoy mezclando para nada. Entonces, este sería mi nuevo saldo de inventario. Este método que pide dejar por separadito cada una de las operaciones que se van generando de entradas dentro del inventario. No se mezclan. ¿Para qué? Para cumplir con la filosofía del método. Primeras en entrar, primeras en salir. Y no sé si hasta aquí. Quiero básicamente mostrarles porque, vuelvo y les insisto, esto lo realiza el sistema de manera interna, pero es importante que ustedes conozcan, ¿verdad?, cómo se dan el tema de las valoraciones dentro del inventario y para qué se utiliza. No sé si hasta aquí hay alguna preguntita. Entonces, la Instructora, intención, señor, dígame. lo mismo que yo le dije en la primera de promedio ponderado, también Sí. para aplicarla acá. Supongamos que en octubre 22 nos hicieron una devolución y Ok, vea que ya estas que entonces, están aquí las vendió, entonces ¿cómo haría yo ahí? por eso, si usted está realizando una devolución, Una devolución. mira que nosotros hicimos una devolución de 2 unidades, pero acá la habíamos Sí. hecho sobre la última compra. Ahí la habíamos hecho sobre la última compra. ¿Sí Vamos a observa? cogerla en la primera compra. Si Sí, allá usted, le hicimos en la última. si usted ya dio salida en la primera compra, Andrés, se supone que Sí. ya usted no tendría existencia dentro de su bodega y por ende no podría devolver algo que ya usted vendió, a no ser que el cliente se lo haya devuelto. A eso quiero llegar yo. Entonces yo cogería de la segunda compra esas 2 unidades, pero cogería con Exacto, el con el costo, costo de la con segunda. el valor Sí, claro, tienes ya, que tomar el costo de la segunda, no puedes de la segunda. mezclarlo. Coger de la Exactamente. primera porque ya no está, ya no las tengo. Exactamente, ya las Era eso. vendiste. Si las vendiste, ya no harán parte de tu inventario. Alex, muchas gracias. Ok. Listo. Entonces, para ir cerrando con ustedes, porque tengo otra sesión ahorita, el objetivo de esta primera evidencia es que ustedes puedan indicar dentro de esa evidencia, ¿verdad? ¿Qué entendieron ustedes sobre los ingresos, costos y gastos? Y les hago mucho énfasis en lo que dice el anexo 16. Recuerden que lo van a encontrar dentro de la evidencia, dentro de la carpeta contenido del curso, proyecto, fase 3, fase 3 de planeación, ejecución, perdón. Lo van a encontrar en la carpeta de guía de aprendizaje.
En esa carpeta de guía de aprendizaje van a encontrar las actividades y ahí ubican la actividad. Recuerden que las de contabilidad terminan en la 3022 y allí van a poder descargar este anexo. Este anexo le da las orientaciones de cómo deben presentar ustedes la evidencia y qué debe contener. Entonces, ¿qué deben de contener de los inventarios? Miren que hablamos del concepto, cuáles son las clases de inventario. Bueno, las clases de inventario, pues, dependerán del tipo de empresa, si es empresa industrial, si es comercial. Cuáles son las características que tienen los inventarios, los sistemas de inventario que estábamos mencionando ahorita, los métodos de valorización, cómo se da la medición de los inventarios, y allí están dados todos los demás criterios para desarrollar la evidencia. Adicional a eso, tenemos qué son los ingresos y cuáles son los conceptos que deben de tener en cuenta para la preparación de esos ingresos. Entonces, con base en ello es que ustedes van a desarrollar la evidencia, ¿verdad? Teniendo en cuenta, pues, lo que se nos está haciendo mención allí para que la evidencia, pues, tenga y cumpla con lo requerido. Entonces, es muy importante, vuelvo y les insisto, en hacer recorrido de los anexos que están, que para esta fase son 16 anexos en total. Ahorita solamente estamos utilizando hasta el 8 y el 16 solo nos sirve de referente para nosotros poder desarrollar la evidencia. Es eso básicamente lo que tiene el anexo 16. El paso a paso para que usted pueda construir la evidencia acorde a lo que se pide dentro de la guía de aprendizaje. Es básicamente eso lo que tiene ese anexo 16. Entonces es muy importante que ustedes lo tengan presente para el desarrollo de la evidencia. Entonces la idea es que ustedes lo revisen y que para la próxima sesión pues ya ustedes hayan revisado todo ese contenido y si hay alguna pregunta pues me la pueden realizar en el curso normal o en su defecto pues durante la sesión la aclaramos para que ustedes puedan ir construyendo. Vayan revisando también los que ya van al día con SIGO, lo que tienen en SIGO para que me puedan preguntar sobre ello también y podamos tener avances también con el respecto a SIGO. No sé si alguien tenga alguna pregunta con respecto a SIGO para ir cerrando con ustedes. Ok, perfecto. Señoras y señores, entonces por esta noche los dejo aquí, pues ya, ya empecé a hacer planeaciones con los otros instructores que están dentro de esta fase para que intervengan dentro del programa y puedan dar retroalimentación a las evidencias que tenemos allí y que obviamente ya ustedes puedan ir construyéndolas. En el momento pues ya tenemos contenido suficiente para el tema de contabilidad, ya podemos ir desarrollando sus evidencias o al menos la primera evidencia. Entonces les invito para que vayan desarrollándola, que no la dejen para último momento para que puedan de manera oportuna irlas publicando. Entonces, esta evidencia que es lectura y hacer una presentación en PowerPoint, pienso que la podemos ir construyendo y irla entregando de manera oportuna. Entonces, si no tenemos preguntas, podemos ir abandonando la sesión, no sin antes desearles una linda noche, un buen fin de semana. Feliz noche para todos. Muchas gracias, profe, igual. Con todo gusto, Betsy.